Pues estamos en Lucas capítulo 23 esta noche. Estamos acercándonos al final de este Evangelio según San Lucas. Y primero que nada, quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están viendo por forma digital, en el Internet. Hay muchos que ven estos estudios de Lucas y otros estudios más del Ministerio Hispano de Graceway. Y solamente quiero hacer una explicación. Este estudio de Lucas en realidad es algo que hice en inglés hace algunos años atrás. Entonces pensamos hace algunos años que sería bueno hacerlo todo en español. Escuchar una cosa dos veces nos ayuda a aprender. Pero hay un problema porque yo tan solo puedo enseñar este estudio cuando estoy presente en el país, que no es tanto. Entonces, por eso cada vez que estoy ausente, recibo email, recibo textos y todo esto, y qué pasa, y dónde está el próximo estudio de Lucas. Lo siento mucho, pero como promedio, una o dos veces al mes es lo que podemos hacer. Ahora, tenemos un problema aún más serio. Por favor, que no me envíen correspondencia. Pero estamos pasando por alto la crucifixión de Jesús. Ahora, por favor, no quiero menospreciar en nada la crucifixión de nuestro Señor Jesús, por supuesto que no, que es vital, que es importante, pero resulta lo siguiente. Hace un par de años, cuando estuvimos pasando por este estudio ahí arriba en inglés, fue en el tiempo en que le dimos la bienvenida a nuestro nuevo pastor Tim Dunn. Entonces a él le tocó este pasaje, a mí no. Así que posiblemente alguna vez le pueden invitar y él con mucho gusto podría compartir con ustedes sus pensamientos. Así que vamos a saltar este relato de la crucifixión del Señor Jesús. Les pido perdón, y ustedes que nos están viendo en otros lugares, otros países, lo siento mucho, es lo que tenemos. Así que estamos en Lucas, el capítulo 23. Ya el Señor está en el sepulcro, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Y el tema que queremos considerar esta noche es la valentía. Porque para comenzar, lo que hizo nuestro Señor en su muerte, sepultura y resurrección es el mayor ejemplo de valentía que ha habido en toda la historia. Él dando su vida por nosotros. Pero también en esta historia podemos ver gente valiente, fuerte, como ejemplos para nosotros. Así que queremos aprender del ejemplo de nuestro Señor, por supuesto que sí, pero hay mucho más aquí en este pasaje. Así que podría decir alguien, ¿qué tiene que ver esta historia con la valentía? Y mi respuesta es mucho, pero mucho, porque la valentía tiene una conexión innegable con sentirse desanimado y animado. Las dos cosas. Así que si estás desanimado esta noche, mi meta es animarte. Obviamente alguien se siente desanimado, ¿verdad? Amén. Yo también a veces. Está bien. Pero vamos a ver esta valentía, pero antes de ver el texto, quisiera pasar un tiempito hablando de la valentía en general en la Biblia, porque para ser valiente, primero es necesario haber sido animado. Y les digo por qué. Animar, el verbo, literalmente quiere decir dar ánimo. Dar ánimo. Viene del latín animare, que quiere decir básicamente lo mismo. Pero lo importante para nosotros, el ánimo es algo que se le infunde desde el exterior. Eso es muy importante.
Eso de ser valiente es algo que comienza del exterior. Dos fuentes. La primera fuente, Dios mismo. Y en segundo lugar, otros, los demás, otros creyentes, otras personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Dos ejemplos. Primero, eso de recibir ánimo de Dios. Romanos capítulo 15, el versículo 4, por favor. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero, versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación es la misma palabra que se traduce en otros lugares ánimo. Dios que nos da ánimo, o también se podría decir consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obvio, si somos creyentes en el Señor, cuando el Señor nos dé ánimo, viene de nosotros saliendo, pero ¿de dónde vino? De Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de nosotros. Es decir, el ánimo, la valentía, no nace en nosotros mismos, viene de parte de Dios. Es muy importante reconocer eso, porque muchas personas piensan que, bueno, tengo que doblar mis esfuerzos, tengo que ser hombre, tengo que hacer esto, que el otro, y no es la fuente de la valentía genuina, la valentía divina. Viene en primer lugar de Dios mismo. Claro, dentro de nosotros, pero del exterior, a través del Espíritu Santo, hacia afuera. Ahora, la valentía también, o el ánimo, viene de los demás. Dos ejemplos de primera a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos, animarse quiere decir. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo ánimo en otras personas. Luego, en capítulo 5, el versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo mismo. Y es precisamente lo que busco hacer esta noche, animarles, darles ánimo, darles valentía, porque en este mundo en que vivimos hay muchos problemas, mucho que nos desanima, y por eso tenemos necesidad unos de los otros, porque no solamente recibimos ánimo de Dios, lo principal, obvio, pero también unos de los otros. Ahora, este pasaje en Lucas 23, ahora sí estamos en Lucas. Esta historia es una historia de valentía en medio del dolor. Muy importante entender lo que acabo de decir. La valentía viene no solamente cuando estamos en estos momentos de grandeza, que nos sentimos mamá de Tarzán y todo esto, ¿verdad? Que la valentía también viene en momentos de dolor. Y no es cuando lo necesitamos más, en tiempo de problema, tiempo de estrés, tiempo de desafíos, etc. Ahora, versículo 50
Lucas 23:50. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, el Sanedrín. Durante todo el estudio hemos hablado de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y hemos hablado de este concilio que representa la autoridad más alta de la nación judía. Ahora, claro, la nación judía está en sumisión a Roma, el opresor, pero Roma les daba también la libertad para gobernarse a sí mismos dentro de los parámetros de Roma. Así que este concilio siempre funcionaba en los días de Jesús. Dice aquí en este mismo versículo que era varón bueno y justo. Interesante que hacía poco es la misma palabra que usó el centurión viendo a Jesús en la cruz morir. Y dijo, era varón justo. Entonces Lucas está conectando la valentía de Jesús con la valentía de este José de Arimatea. Y dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Dejé fuera una cosa importante en el versículo 51. Este también esperaba el reino de Dios. Lucas usa esta frase muchas veces, el reino de Dios, a través de todo el Evangelio. Y normalmente cuando Lucas usa la palabra, está hablando de personas que están alineadas con el reino o no. Y en este caso Lucas nos da a entender que José de Arimatea es un hombre bueno, justo y un hombre que esperaba el reino de Dios. Y por eso no estaba de acuerdo con lo que dijo el concilio ni lo que hizo. Y dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hablando de valentía. Imagínense. Va a las mismas autoridades que han crucificado a Jesús y les pide su cuerpo. Él es judío, reconocido, un hombre distinguido. Y bien Roma pudiera haber dado el orden matar a él también. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué pidió el cuerpo de Jesús? Y saben, no tengo pruebas, pero hay cierta evidencia histórica que nos sugiere que José es pariente de Jesús. Ahora, no cercano, pero tenemos evidencia que o era un primo, hermano, era una especie de tío, lo que fuera. Y como digo, no es nada que se puede comprobar, pero hay evidencia histórica, no en la Biblia, sino en los otros datos y otra información que tenemos, que había una relación. Y esto podría explicar también por qué lo hace. Porque en la cultura hebrea, en los días de Jesús, eso de tener una sepultura digna era gran cosa. De hecho, no tener una sepultura digna traía vergüenza, no solamente sobre la persona muerta, sino sobre futuras generaciones. Fue una cosa muy, muy importante en esta cultura. Normalmente después de la crucifixión, la costumbre fue dejar los cuerpos allí en las cruces,
hasta que las aves y los animales hayan terminado con todo y solamente había huesos. Eso fue lo más normal. Pero hacer esto, para un judío, eso es peor que la misma muerte. Es difícil entenderlo nosotros porque somos de otra cultura y aunque sí es importante darle a un ser querido una sepultura digna, claro que sí, no digo esto, pero digo que es difícil para nosotros entender la profundidad de esta costumbre entre los judíos del primer siglo. Y entonces en versículo 53 dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora, de nuevo, estudiando un poco la cultura de aquel entonces, una tumba semejante a una cueva da evidencia de la posición y el poder de este José. Es un hombre rico, un hombre de muchas posibilidades, mucha influencia, y ahora él está arriesgándolo todo para darle a Jesús una sepultura digna. Ahora, luego dice en versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, también parte de su tradición importante, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, esto es lo que sucedió. Es lo que tenemos en la Biblia, lo que dice la Biblia. Y como hablamos la vez pasada, normalmente no es tan difícil entender lo que la Biblia dice, pero lo más difícil es entender cuál es el significado. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Y luego, cuáles son las aplicaciones para nosotros hoy en día. Pero este José halla valentía por su fe en Dios para levantarse contra una comunidad desenfrenada que tenía las Escrituras y profesaba abiertamente que creía en ellas, pero que había perdido de vista el mensaje de las Escrituras, debido a sus muchas tradiciones religiosas. Y esto muchas veces ocurre hasta el día de hoy, aún en iglesias como la nuestra. Llegamos a tener tantas ideas, tantas tradiciones, tantos pensamientos, y poco a poco los elevamos al mismo nivel de las Escrituras y tenemos problemas. Así que Dios tenía pensado que esta comunidad de judíos podría ser una comunidad redentora. Pero lo que pasa, la comunidad rehúsa someterse al Redentor. Y por eso el plan de Dios para con ellos no se realizó. Ahora, ahí está Jesús como si fuera delincuente, colgado en la cruz. Y este José tiene la valentía para ir al mismo Pilato y pedir el cuerpo. Y le da una sepultura digna. Las mujeres galileas también hallaron fuerzas en su fe, pero también en su comunidad. ¿Qué dice aquí en el texto? Son galileas, no viven en Jerusalén, no tienen casas. Después de la crucifixión y la sepultura no pueden irse a casa, porque sus hogares están en Galilea, lejos.
Ahora, no sé tú, pero si yo fuera una de ellas, creo que estaría haciendo mi camino hacia Galilea. Pero se quedan. Se quedan porque no hubo tiempo para ungir el cuerpo de Jesús y prepararlo según la costumbre de los judíos para su sepultura. Y se quedan, no se van. También arriesgándolo todo. Porque si no fue el poder romano, el mismo concilio de los judíos que entregó a Jesús a los romanos, podrían hacer lo mismo con ellas o con José. Así que tenemos dos ejemplos de gran valentía. La comunidad a veces nos puede alejar de los propósitos de Dios, pero una buena comunidad también nos puede dar ánimo, animándonos unos a los otros. Es una cosa que aquí en la iglesia escuchamos casi todos los días cuando alguien está pasando por una dificultad, haber perdido su empleo, un ser querido, por pasar por una enfermedad seria. Es interesante cuántas veces personas dicen, si no fuera por la iglesia, si no fuera por la comunidad de fe, si no fuera por el ánimo y las fuerzas que he recibido de los demás, no sé qué haría. Ahora, claro, no es quitarle nada al mismo Dios que también nos da ánimo, pero es ilustrar cómo es que Dios muchas veces usa a nosotros con el propósito de animar a los demás. ¿Qué lección o qué lecciones podemos aprender de José y de estas mujeres galileas? En primer lugar, si uno quiere ser una persona valiente, como ellos, esa persona tiene que seguir a su conciencia y no a la multitud. Eso sí es difícil. Uno tiene que tener el carácter necesario para entender lo correcto y lo que no es correcto y estar dispuesto a hacer lo correcto, aun cuando la multitud va en sentido contrario. Caso de José, miembro del concilio. Es decir, que no todos los miembros del Sanedrín estaban en contra de Jesús. Tengamos cuidado con los estereotipos. Que los judíos, sí, algunos sí, muchos sí, la mayoría sí, pero no todos. Aquí tenemos a José, que no estaba de acuerdo en nada. No estaba de acuerdo con lo que hicieron, lo que dijeron. No, estaba siguiendo a su conciencia, no la multitud. Las multitudes tienen la facultad de rápidamente tomarse más potentes que una droga para conducir a la gente hacia la maldad. Y lo hemos visto en este país tantas veces. Un grupo está protestando algo y dentro de poco personas están haciendo cosas que ya habían pensado. Jalados por la multitud. Algunas veces podemos leer la Biblia así como en el caso de estas últimas horas de Jesús y pensar en esta turba violenta y decir, bueno, en este país no tenemos turbas violentas. ¿No es cierto que algunas veces las redes sociales se han convertido en las turbas? «30 minutos en Facebook, estás listo a matar a alguien». Porque uno puede leer lo que fuera.
Y sabemos, de antemano sabemos que mucho de lo que se dice en Facebook no es la verdad. Se ha comprobado que rusos y quién sabe quién más están poniendo cosas en Facebook que no son ciertas solamente para desanimar a la gente. Y cuando veo esto digo, Dios mío, de haber estado yo en los días de Jesús, a lo mejor yo estoy en esta turba. Y los líderes del Sanedrín justificándose todo con las Escrituras, sacando versículos fuera de contexto, citándolas. Y, sí, ¿cómo no? ¡Mátalo! Tremendo. ¿A quién o a qué quiere crucificar la turba hoy en día? ¿Sientes deseos de unirte a una turba? El otro día tengo que confesar mi pecado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, no quiero decir nada de la política, pero tan solo puedo indicarles que no he sido el aficionado más fiel de nuestro presidente. Solo les voy a decir esto. Y el otro día yo estaba hablando con un amigo y estuvimos quejándonos. Y mi señora, que el Señor la bendiga, que tampoco es aficionada, pero dice, ¿y cuándo fue la última vez que oraste por él? ¿Cómo la Santa Biblia nos enseña? Eso es lo que digo, es tan fácil. Es tan fácil. Nos juntamos y hablamos y que esto, que hiciste esto, y que, no, sí, claro, y cómo es posible, que no sé qué, dentro de poco. Así que puedo entender un poco lo que pasó. Ahora, por lo contrario, la comunidad, una buena comunidad y bíblica, puede animarnos para bien. Una alimentación continua de la palabra de Dios que resulta en un crecimiento continuo, una sensibilidad, una profundidad de carácter. Y como el pastor Tim nos ha estado enseñando en estos días, es imposible realizar nuestro potencial como seres humanos sin la ayuda de otras personas más. Es imposible. Así que la primera lección, seguir la conciencia, no a la multitud. Y la segunda lección, nunca te distraigas de la misión. ¿De dónde sacó José las fuerzas para arriesgarlo todo y levantarse contra la mentalidad de turba que arrasaba con el Sanedrín? Y les digo, a mi juicio, es mi opinión, que José no perdió de vista la misión. ¿Por qué? Porque dice Lucas, él estaba esperando el reino de Dios. Y porque él estaba esperando el reino de Dios, Jesús no representaba ninguna amenaza ni para él, ni para su sistema religioso. Porque es que los líderes hebreos entregaron a Jesús para ser crucificado, porque Jesús representaba para ellos una amenaza. Quitarle su poder, su influencia, su control sobre las masas. Y a pesar de creer las Escrituras, son capaces, como nosotros, de torcer las Escrituras para justificar sus propios deseos.
Pero la diferencia es que José estaba esperando el reino. ¿Cómo es el Padre nuestro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Padre Santo. Un momentito. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Ahí está. Jesús dijo, hemos de orar así. Nosotros también hemos de esperar el reino. No tan solo engrandecer nuestra iglesia, nuestros programas, nuestras vidas, nuestras familias, sino la meta es traer la voluntad de Dios que está en los cielos a la tierra. Y cuando esto suceda, vamos a tener lo que queremos en la familia, en la iglesia, en la comunidad, etc. Así que tenemos que entender bien cuál es la misión, cuál es la meta. Pero es difícil porque algunas veces las cosas se ponen locas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces queremos arreglar las locuras. No. La responsabilidad nuestra no es arreglar las locuras, es seguir la misión. Aún en y a través de las locuras. Y es precisamente lo que podemos ver a José hacer. No es que a José le faltara valentía para hablar, sino que sencillamente esperó hasta un momento en donde pedir el cuerpo. Porque algunos podrían decir, y si José no estaba de acuerdo, ¿por qué no dijo nada? Bueno, para comenzar, no sabemos. O sea, bien pudo haber dicho mucho, no sabemos, porque honestamente la Biblia no nos dice todo. Pero sí sabemos que de alguna forma José mantenía su presencia en este grupo, esperando el momento adecuado, el momento apropiado para actuar. Y es precisamente lo que hizo, porque estaba enfocado en la misión. Una tercera lección. Uno haya valentía. No tan solo en su relación con Dios, y no quiero menospreciar este concepto en lo más mínimo, pero lo que digo es que casi siempre cuando estamos hablando de valentía, estamos hablando de yo y Dios. Y si no tenemos cuidado, dejamos por fuera el hecho de que Dios quiere usar otras personas para darnos valentía. A veces tenemos que ser valientes para ir en contra del flujo de nuestra comunidad, como ocurrió en el caso acá de José, pero estas mujeres de Galilea, no obstante, hallaron fuerza al permanecer juntas. ¿No es cierto que en estos momentos de crisis, a veces tenemos que estar a solas? Pero ¿no es cierto que es mucho más fácil si otras personas están con nosotros? Y ese es el caso de estas mujeres de Galilea. Y por eso el pastor Tim siempre está hablando de la importancia de los grupos pequeños. O mi casa es su casa, como en el caso del ministerio hispano, la importancia de tener una comunidad alrededor de nuestras vidas. Y si no es mi casa es su casa, podría ser tu participación en algún ministerio, podría ser pues un montón de cosas, podrías formar tu propio grupo, o sea, las posibilidades son infinitas. Pero la persona que siempre está esperando, yo no tengo amigos, yo no tengo grupo pequeño,
¿Estás esperando algún ángel? ¿Que el mismo Miguel, el arcángel, te va a aparecer o algo así? ¿Qué? No, es que Dios nos da la capacidad para actuar y ser creativos. No, es que yo fui una vez a este grupo, pero no me gustó, que nadie me habló, que no me gustó la comida, y para mí muy importante, que no sé qué. Entonces, puedes formar tu propio grupo, pero necesitamos la presencia de otras personas más. Una cosa más, encontrar la valentía tiene que ver con enterrar lo que debiera quedar enterrado. José está pensando, no puedo dejar el cuerpo del Mesías en la cruz. Tengo que enterrarlo. Tengo que quitar su cuerpo de la cruz. Y yo tengo una tumba vacía. Y si Pilato me da permiso, yo voy a encerrarlo en mi tumba. Y lo hizo. Fue necesario. Y es precisamente lo que estaban pensando las mujeres. No, es que tenemos que enterrarlo bien. Si alguien merece ser ungido, es nuestro Señor. Estuvimos con Él todo este tiempo. Así que tenemos que hacerlo. Por eso estaban fijándose en el lugar de la tumba. Y qué interesante que Lucas nos da los detalles que guardaron el sábado. Qué interesante. ¿Por qué? Porque son judías. Y nadie podría decir que son rebeldes, que no quieren guardar la ley. No, guardaron la ley. Mucho mejor que sus líderes. No es eso. Ellos todo lo hicieron bien, al pie de la letra. No como rebeldes, sino como fieles. Y llegaron para enterrar bien a su Señor. ¿Por qué es importante enterrarlo? Porque sin sepultura no hay resurrección. Hasta el día de hoy hay ciertos cada Semana Santa que dicen que no, es que Jesús no murió. Fue como lo que sucede en muchas salas de cirugía hoy en día, que un tipo muere, entre comillas, 10, 15 minutos en la sala de operaciones y luego lo resucitan y vive. No. Lo sepultaron. Pusieron piedra. Es un hecho. Ahí están los datos. 3 días estaba en la tumba. No, eso no se trata de una persona cuyo corazón deja de latir unos cuantos minutos. No, se trata de una persona muerta y enterrada. Porque sin sepultura no hay resurrección. Y si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Y no tenemos nada. Ni perdón, ni vida eterna, ni amor, nada. Uno podría creer lo que fuera, y es cierto que en el cuerpo de Cristo a nivel mundial hay muchas tradiciones, hay muchas creencias, hay muchas costumbres, tradiciones, pero sin la resurrección de Jesucristo no hay fe, no hay nada. Y por eso es tan importante enterrar antes de la resurrección.
Y posiblemente la razón que algunos creyentes hoy en día, muy sinceros, no tienen paz, estabilidad en su vida, no están realizando su propósito y todo esto, es porque hay cosas en su vida que han de ser sepultadas. Y no estás viviendo en el poder de la resurrección, porque hay cosas en tu vida que necesitan ser enterradas. Podría ser una relación, podría ser un enojo, rencor, amargura, una esperanza no realizada. No, un momentito. ¿Quién es Dios? Tenemos que entregarle a Él todo antes de poder entrar en el poder de la resurrección. Yo veo en esta historia un ejemplo increíble de la necesidad que tenemos, porque las cosas que no se sepultan a tiempo apestan. Y hay ciertos creyentes, y cuando estamos hablando con él, ¡ay! ¿Por qué? Porque hay cosas en su vida que han de ser enterradas para poder vivir en el poder de la resurrección. Y estas personas, José de Arimatea, las mujeres galileas, encontraron en Dios y en su comunidad de fe la valentía, el ánimo, la consolación para mantenerse enfocados en la misión y asegurándose de darle buena y digna sepultura a su Señor. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en su resurrección, no, porque no hay resurrección sin sepultura. Así que por eso es algo tan importante. ¿Qué podemos llevar a casa? Primero, si no tienes contacto con otros creyentes en una forma normal, regular, mi casa es su casa, lo que sucede aquí los domingos, lo que sucede aquí los miércoles y otras oportunidades más. Y si no tienes una oportunidad adecuada, hazlo. Tienes toda libertad, pero necesitas otras personas en su vida que son creyentes. No, pero siempre tengo que trabajar. Bien, claro, alguien tiene que trabajar, entiendo, pero posiblemente habrá creyentes en tu trabajo, pero no van a mi iglesia. ¿Pertenecen a la iglesia mayúscula? Entonces, ¿qué? Pero no creen exactamente como yo. ¿Creen en la resurrección? No es posible orar unos con otros y por otros. Claro que sí. Siempre hay manera de encontrar este ánimo que otros nos dan mediante la gracia de Dios. Y en segundo lugar, de todo lo que hemos dicho, esto que es tan importante de enterrar lo que apesta en tu vida. Y solo así vamos a entrar en la plenitud de la resurrección. Oremos. Padre Santo, esta historia de Jesús siempre me fascina, siempre me da ánimo, siempre me da lecciones prácticas para mi vida. Y te suplico, Señor, que podamos aprender algo esta noche de la valentía, del ánimo, de la consolación que encontramos en ti, pero a la misma vez, Señor, entendiendo que usas a los demás también
para darnos ánimo. Señor, queremos mantener el enfoque en la misión. Te suplico que nos muestres aquellas cosas en nuestras vidas que ya apestan, que hemos de enterrar, para que podamos vivir en toda la plenitud las 24 horas en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén.